Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube, Facebook que nos visitan a través de nuestras redes sociales? Qué bueno que estén allí conectados a través de nuestras redes sociales. Es un gusto, un gozo y una alegría estar con ustedes delante de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Para eso se creó este canal, Clases de Profecía, donde vas a encontrar temas interesantes del santuario, Daniel y del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar o a tener un estudio específico a una pregunta específica. La pregunta la hacen del Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y la pregunta es, ¿por qué no murieron Adán y Eva inmediatamente al comer el fruto prohibido? ¿Por qué ellos no mueren si Dios lo dijo? Entonces te invito a que allí donde estés te pongas en modo oración y podamos darle paso a este tema tan importante. Oremos, querido Dios y amante Padre, permite que al darle respuesta a esta pregunta sea tu Espíritu Santo a través de este servidor. Que el que escuche, Señor, entienda y pueda darle gracias a Dios porque tú le has hablado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a leer y a buscar en nuestra Biblia el texto de donde surge la pregunta. Vayan conmigo al libro de Génesis y vamos a tratar de resolver que el mismo texto lo explique, ¿cierto? Bien se puede argumentar con otros textos, pero lo que quisiera presentarle a ustedes es que el mismo texto, él solito, se explique. Pero tenemos que entender algunos aspectos importantes, como por ejemplo el idioma original en el cual se escribe la Biblia. Y pues hoy vamos a tratar y estudiar algunas dos palabritas. Y eso vamos a mirarlo desde la interpretación traducida del hebreo original, cómo se debiera entender. Sin embargo, pues nuestra interpretación puede ser argumentada también por otros textos. Entonces, abre la Biblia allí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ven conmigo. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comeráis. Versículo 17. Mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Esto es la sentencia. La pregunta entonces es que en el Génesis capítulo 3, el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella comió. Y dice el versículo 7, y sus ojos fueron abiertos, conocedores del bien y del mal. Y entonces, ¿qué pasó? No murieron, porque mire el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que dijo, que pasara el huerto del aire, dijo, Adán y su esposa se escondieron de él, de su presencia de Jehová, y Dios entró a los árboles del huerto, dijo, y llamó Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oh, oímos tu voz y tuvimos miedo. Pero la pregunta que le hace Dios es en el versículo 11, Génesis 3:11 dice, y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé no comieras? Vemos que ellos comen y aparentemente no pasa nada, ¿cierto? Ellos no murieron. Pues la pregunta, ¿por qué no murieron? Entonces, para este texto, yo le leí un poquito más. Para este texto hay varias argumentaciones y varias posiciones. ¿Cuál es la correcta? Pues la que la misma Biblia se explique. De todo árbol dice, no comerás porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Por cuanto Adán y Eva no murieron el preciso día en cuanto comieron del fruto
A veces se sostiene, esto es una argumentación de algunas personas, pero que para mí no me parece como válida dentro de lo que se entiende, ¿cierto? El texto mismo debe de explicarse en todo su sentido, bien leído. Algunos afirman en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que para Dios un día es como 1000 años. Entonces dicen que como ellos comieron en un día, que ellos comieron en un día y un día es como 1000 años, entonces en ese día murieron. Pues efectivamente Adán muere a los 960 años, muere Adán, y en ese día, según 2 de Pedro, se entendería por qué no murieron. Puede ser, pero no queda bien argumentado. Otro, como entonces Adán vivió dentro de ese día y entonces murió, ¿cierto? Otro, explicación que se le da al texto es que Adán y Eva comenzaron a morir inmediatamente. Una tercera opinión es que la pena de muerte conmutada porque Dios prometió un Salvador en Génesis 3:15. Es decir, que no muere porque Dios les da una promesa. Génesis 3, capítulo 15. ¿Qué es lo que se le da? Pues se le promete un Salvador. Dice, Jehová, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la simiente, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una promesa del Mesías príncipe, ¿cierto? Que les prometió el Salvador. Entonces, referente a esto, también algunos pueden argumentar y puede ser válido porque dentro del contexto tiene razón. Pero la pregunta puntual es, o sea, lo que debería de ser, según el texto dicho en Génesis 2:17, es que hoy lo como, cojo el fruto, lo muerdo e inmediatamente muero. Ese es el contexto que se entiende en nuestras traducciones actuales, ¿cierto? Nueva Valera 1960, todas estas versiones de la Reina Valera, la King James, la versión interamericana, todas dan a entender que al comerlo ellos debían de morir. La pregunta es, ¿por qué no murieron en el acto? ¿Cómo entender eso? Es lo que estamos explicando. Entonces, vimos algunos textos que algunos utilizan para que esto sea así. ¿Cuál es la interpretación verdadera? Pues mira, la misma Biblia hay que leerla y entenderla. Y si estos temas que son tan controversiales, hay que ir al hebreo, ¿cierto? Al idioma original. Esto efectivamente hay que estudiar dos palabras específicas. Y la palabra en específico que vamos a mirar es la palabra en, ¿cierto? En el día que, o sea, la frase es en el día que, pero la palabra es en. Esa es la que hay que estudiar. ¿Qué significa y cómo se debe entender? Recuerda, la frase es en el día que comieres, ciertamente morirás. Pero vamos a analizar cuál es el significado que se debe entender por en. En el hebreo, la frase en el día que aparece otras 5 veces en el Génesis, esa misma expresión, esa misma palabra. ¿En dónde? En Génesis 2:4, en 3 capítulo 5, en Génesis 5:1 y 21:8. Exactamente la misma expresión de la misma palabra. Puede ser también la frase en el día que, cuando, tan pronto como, según el contexto que se esté allí hablando, pero hace la misma referencia. Otra razón traducida que la frase hebrea, la palabra en, que es billón, más un infinitivo. Entonces, esa palabra aparece billón, que es en, y seguidamente viene un infinitivo. Y ese infinitivo es con frecuencia una imprecisa en cuanto al momento o periodo exacto que se refiere. Es decir, lo que allí aparece, esa expresión en el día que está, no que el día que hoy quemas morirás, sino que a partir de allí causará algo. A eso se refiere la palabra en, porque su terminología
viene en infinitivo y está al futuro. No puede ser el mismo acto, no se refiere al mismo acto, sino acto seguido, más adelante. Es decir, lo cometes hoy y puede suceder más adelante, no el mismo día. Un uso similar podemos de Bayor puede literalmente el día de la mañana, como nosotros se puede enterar en un futuro, ¿cierto? Esto se entera o se entiende el día de mañana, que quiere decir que hoy no lo hago, pero mañana se lo hago. Cuando usted le pide una cosa, hágamela por favor hoy. Usted le dice, hoy no se la puedo hacer, pero se la voy a hacer el día de mañana. El día de mañana puede ser a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2. Eso se refiere literalmente como lo entendemos en el lenguaje castellano. Resumen, puede significarse a futuro, no en un presente. Muy bien, hasta aquí, claro, ¿cierto? Sin embargo, vamos a mirar más, ¿cierto? Más. La traducción en el día que parece literal puede activar el lector como si fuera un día no específico, un lugar que no se usa el día de tal como, cuando, tan pronto como pueda, cuando quiera, eso se debe entender, tan pronto como pueda, cuando quiera que esté, eso es la palabra cuando se le suma el infinitivo y se refiere a el futuro. Muy bien, pregunta entonces, ¿cuál es la forma correcta en el que se debe de leer el Génesis 2.17? Vamos a leerlo normal. Génesis 2.17 dice, vaya conmigo, no bote el texto. Génesis 2.17 dice, mas del árbol de la ciencia y del mal no comeréis, porque el día que de él comieras ciertamente morirás, como está en su Biblia, como está en la mía. Como es un texto controversial, entonces vamos al hebreo, mira qué significa cada palabra, y debería, el hebreo lo expresa de esta manera, tan pronto, ¿cierto? Tan pronto. Dice, porque del día que de él comerás ciertamente morirá, porque del día en que él, entonces acá debería de ser, tan pronto como comieras de él, del fruto, ciertamente estarás destinado a morir. Infinitivo a futuro. Lo que Dios le dijo a Adán y Eva fue esta expresión. Tan pronto como de todos los árboles puedes comer. Vamos a leerlo, versículo 16. Más de todos los árboles, más, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles tú puedes comer. Pero le dice, del árbol del huerto comerás, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Vamos a añadirle la traducción real. Tan pronto como comieres de él, ciertamente estarás destinado a morir. Esa es la traducción correcta que se debe de entender y cómo está. ¿Por qué se aclara tanto este texto? Pues porque hay personas que dicen, Dios es mentiroso, la Biblia se contradice. No, Dios no es mentiroso, ni la Biblia se contradice, solo que hay que entenderlo desde su idioma original y mira, que solamente en su idioma original se entiende fácilmente. ¿Qué se entiende? Pues Dios le dijo que tan pronto como comieres de él, ciertamente estarás destinado a morir. ¿Está bien? Muy bien. Quiero darte un ejemplo, pero se lo voy a resumir. Yo quiero, como esto es una clase, ponerle una tarea. ¿Cuál es su tarea? Que usted me lea el libro de Primera de Reyes y vas a buscar el capítulo 2 y vas a buscar desde los versos 36 al 46. Esa es la tarea que te pongo. Y quieres ponla allí una notica y se la repite para que la lea. Porque lo que vamos a mirar allí es las mismas palabras, la misma connotación y un ejemplo bíblico real de cómo ocurre con las mismas palabras, la misma situación para poder entender. Entonces, yo voy a resumirte acá lo que ocurre en Primero de Reyes, Primero de Reyes 2:36, Primero de Reyes capítulo 2, versículos 36 a 46. Y lo vamos a comparar con Génesis 2:17, esta historia.
Esta historia nos narra explica de que Salomón puso a Simei bajo arresto domiciliario. Salomón, siendo rey, pone a un súbdito, a una persona, a arresto domiciliario, con una severa advertencia, la misma que hizo Dios. De todos puedes comer, excepto, ¿cierto? Una advertencia que contiene paralelismo gramatical con Génesis 2:17. Ten por cierto que el día que salgas, ahí aparece la palabra bayón, más el infinitivo, ¿cierto? Que es a futuro, lo que acabamos de explicar. Y pases el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es que del día, escucha bien, miren, ten por cierto que el día que salgas, bayón más infinitivo, y pases el torrente de Cedrón, sin duda morirás. Él se le puso una restricción, Salomón dijo, este es el torrente de Cerrón. Si usted pasa de ahí, el día que usted pase, ciertamente morirás. Lo mismo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Entonces, los versículos narran que 3 años más adelante en la historia, 3 años más tarde, 2 de los siervos de Simei se escaparon. Simei fue a Gad y los trajo de vuelta. Se escaparon, pasaron la torrente, escaparon, salieron. Simei vuelve y los trajo vuelta, pero algún tiempo después se le contó a Salomón el incidente, quien arrestó a Simei y lo ejecutó, aunque no se nos dice cuánto tiempo llevó este proceso. Normalmente llevaría algunos días, lo que significa que la ejecución de Simei no ocurrió el día de su partida. En vez de las palabras de Salomón, subrayaron la certeza de la pena de muerte sobre Simei y no el momento de su ejecución. Es decir, tan pronto como Simei violara el acuerdo, Simei estaría destinado a morir. Aún así, su ejecución no tomará lugar el mismo día. Simei incumple la regla, él pasa el torrente y vuelve, después se le comunica al rey, pasan días y el rey Salomón estudia el caso y se le da la sentencia. No murió cuando cruzó la línea, sino cuando vino en sentencia. Es decir, las palabras del juez se cumplieron igual que el Génesis. Fue en un tiempo futuro y es lo que acabamos de leer. Tan pronto como del coma, ciertamente estarás destinado a morir. Es la traducción correcta. Por esta razón, el argumento de la serpiente fue que Adán y Eva no habrían de morir ese mismo día, sino porque Génesis 3:4 le dice a la serpiente a la mujer, no morirás. ¿Recuerda, cierto? En el Génesis 3 dice, no morirás. Parte tenía bien razón, pero la mitad, ¿cierto? Tenía media verdad, porque el enemigo habla a medias, ¿cierto? Conoce, pero dice a medias. Entonces, no murieron ese día, como lo dijo la serpiente. Pero la descripción implica entonces que desde allí empezaría el camino hacia la muerte. Aunque las palabras de la serpiente fueron verdades, en parte sus ojos fueron abiertos para conocer el bien y el mal. Las palabras de Dios se cumplieron no parcial, sino totalmente. Eso es lo que ocurre allí. Entonces, la muerte de Adán y de Eva testifican de la verdad de que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que Dios les enseñaba, trataba de enseñarles a ellos. Que si pecaban, la paga de ese pecado, de esa obediencia, era consecuente, discerniente. De ahí en adelante vendría para ellos la muerte, ¿cierto? La muerte. Sin embargo, así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:22. Pero yo quiero dejarte con una promesa, ¿cierto? Que dice, pues si por causa de Adán todos mueren, ahora viene Cristo, paga esa deuda de pecado y ahora sí todos tenemos derecho a vivir eternamente. Este ha sido el estudio de la pregunta, dándole respuesta a esa pregunta.
Espero haya quedado claro en tu vida. La pregunta era, ¿por qué no murieron Adán y Eva inmediatamente? Espero eh, haya sido yo de instrumento para aclarar esa pregunta. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.